Es un gusto enorme tener la oportunidad de arrancar esta sexta sesión del curso de defensoras y es particularmente importante porque vamos a hablar de una iniciativa que ha sido toda una conceptualización, una redefinición pues de lo que quisiéramos impulsar en un momento tan difícil como el que nos encontramos en este momento, pero sobre todo nos da mucha esperanza porque ante todo lo que está ocurriendo, la realidad es que sí hay formas diferentes de imaginar, pero sobre todo de impulsar un bienestar libre de extractivismo, sí hay oportunidades, sí hay opciones, y justamente parte de lo que vamos a conversar el día de hoy es esa parte de las transiciones socioambientales, sobre todo en esta iniciativa que se llama Cuencas Sagradas, como una alternativa que se ha estado impulsando a lo largo de estos meses y años, y que, bueno, si bien ha buscado, digamos, se ha conceptualizado en el marco de la Amazonía, sin lugar a dudas puede ser de gran impulso para esa visión de lo que quisiéramos ver en el futuro. Como todos los días vamos a tener oportunidad de contar con este proceso de centramiento que nos ayuda Belén a hacer para, digamos, interiorizarnos, para ponernos en un estado de conexión en el aquí y en el ahora. Y y pasado este espacio de centramiento, voy a presentarles a los grandes panelistas que tenemos el día de hoy y de los que vamos a aprender muchísimo, porque estoy segura que va a ser una conversación muy buena para poder entender no solo cuál es esta propuesta, sino también cuál es el rol que tenemos todas y cada una de las personas que formamos parte de este curso y qué es lo que nos gustaría ver digamos, cómo podemos empezar a trazar este camino de manera conjunta. Así que bienvenidas y bienvenidos a esta sexta sesión del curso de defensoras y en un momento vamos a tener la oportunidad también de abrir el micrófono para presentar si hay algunas participantes del curso que no se hayan presentado ya en sesiones pasadas, por favor, déjenos saber 5 participantes que quieran presentarse al final de la sesión. No dejen de escribirlo ahí en el chat para poderles conocer, para conocer qué les da esperanza. Y bueno, queremos, en breve les vamos a hacer algunas propuestas porque queremos conocer más de la historia de todas las participantes de este curso, que creemos que ustedes tienen muchísimo que contarnos. También hay mucho que vamos a poder aprender de todas y cada una de ustedes. Así que, pues sin más, le quiero pedir a Belén que nos ayude a hacer este ejercicio de centramiento antes de arrancar con esta conversación que tenemos el día de hoy sobre cuencas sagradas, territorios de vida. Belén, por favor, buenos días. Buenos días, mi querida Sandra Guzmán, que estás un poco lejos frente al charco, al otro lado del charco, pero siempre feliz y siempre entusiasmada de cada día hacerlo mejor, cada día postear cosas que nos inspiran y que donde el mensaje es este, ¿no? La posibilidad frente a esta gran crisis. Es mayor la posibilidad de enfrentarnos como seres humanos y como seres humanos conscientes frente a esta crisis ecológica, a esta crisis de COVID, a esta crisis espiritual, que no es más que la gran separación de la naturaleza y nosotros los humanos, esta separación que nos ha llevado a descuidarnos de lo esencial, de lo importante. Y COVID viene a darnos una gran lección, ¿no? Por un lado nos deja un impacto enorme por un drama social, por la enfermedad, por la pérdida económica, la pérdida del trabajo, pero también nos deja esta gran lección sobre este llamado que está haciendo la Tierra con mucha claridad sobre, nos dice, ¿no? A la gran destrucción de los ecosistemas. Las pandemias surgen como un resultado natural, orgánico, y frente a esto la humanidad y su creatividad tiene que dar este giro y este gran salto para lo que es posible. Entonces, con esto, yo quisiera que hagamos un breve ejercicio de centramiento. Agradecer a todas las chicas y chicos que se están juntando en este momento a la sexta sesión del curso de defensoras. Donde quiera que ustedes estén, hay muchos de ustedes en el continente americano, en Centroamérica, en Norteamérica, también hay gente en el sur del continente, y también tenemos varios amigos y amigas que nos escuchan desde Europa,
incluso en otros continentes. Bueno, entonces, yo quisiera que tomemos la atención en este momento a la respiración, pero para esto vamos a cerrar nuestros ojos. Y cuando cerramos nuestros ojos, tomamos esta atención con la respiración y miramos primero cómo se encuentra nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Si es que estamos un poco encorvados, tratamos de erguir nuestra espalda, alargar nuestro cuello. Si es que están cruzadas nuestras piernas o nuestras manos, pues las ponemos abiertas, ponemos nuestras manos en nuestras rodillas y respiramos. Y lo que hacemos ahora es sentir nuestra respiración, la temperatura de la respiración que entra por nuestras fosas nasales. Sentimos también si es que esta respiración está rápida o es cadenciosa, es suave, es fácil. Y a medida que sentimos la respiración entrando por nuestras fosas nasales, nos conectamos y generamos esta tensión en nuestro cuerpo físico y sentimos al cuerpo. Si es que encontramos algún lado de tensión, identificamos, ubicamos dónde está esta tensión, sea en la cabeza, en el cuello, en la espalda, en el estómago, en las caderas. Identifiquemos rápidamente en dónde está este punto de tensión en el cuerpo. Si tenemos la lengua o la mandíbula muy tensos, soltamos. Y ahora respiramos. Sentimos nuestra cabeza y soltamos. Respiramos, sentimos nuestro cuello, nuestros hombros. Si es que hay alguna tensión, soltamos. Inhalamos y sentimos nuestros brazos, nuestros antebrazos, nuestras manos, nuestros dedos. Sentimos y soltamos. Inhalamos y sentimos nuestras caderas, nuestras piernas, nuestros pies, incluso los dedos de los pies, y soltamos. Inhalamos y sentimos ahora todo el cuerpo. Y sentimos y soltamos. El ejercicio en este momento es respirar, sentir, soltar. Y en esta respiración que nos lleva aire a todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, sentimos y soltamos y sonreímos desde el corazón. Sonreímos desde el corazón y por breves segundos nos conectamos con un espacio en donde somos como una gota dentro de un océano. Una gran gota dentro del océano. Nos diluimos en este gran océano. Dejamos de ser nosotros mismos y entramos en Zen. Sin desear nada, sin pensar nada. Solamente estamos. Si es que hay pensamientos que llegan, los dejamos llegar, los miramos y los dejamos salir. En este espacio vamos a conectarnos con nuestra respiración nuevamente. Y respiramos suavemente. Ahora tomamos nuestras manos frente a nuestro pecho sin abrir los ojos y
frotamos nuestras manos y sentimos este calor, este movimiento, y con este mismo calor que hemos generado vamos a dar tres masajes en nuestros ojos. Vamos a apretar nuestros ojos un poquito con estas manos y vamos a masajear nuestra cara como si estuviéramos lavando nuestra cara con esta energía, y nos masajeamos la cara con suavidad. Ahora nuestra cabeza hacia atrás, de adelante hacia atrás. Peinamos nuestros pensamientos. Dejamos que todo lo que tenga que irse se vaya en este momento. Y vemos con nuestras palmas frente a nuestros ojos. Ponemos las palmas frente a nuestros ojos y miramos nuestras palmas. Despacio, abrimos los ojos muy despacio y poco a poco vamos alejando nuestras manos de nuestra cara. Y regresamos desde este espacio de centramiento, de conectarnos con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos, para estar aquí, ahora, y abrirnos a esta conversación. Empezamos. Muchísimas gracias, Belén, por siempre este espacio para ponernos en una misma sintonía, todas y todos los que estamos participando en esta sesión. En esta sesión vamos a tener tres participantes muy importantes. Por un lado nos acompaña Fander Falconi. Él es profesor de la Flaxo en Ecuador, es un especialista que ha estado analizando mucho respecto a temas de extractivismo y sobre todo esta visión de cómo podemos seguir avanzando hacia un nuevo modelo de bienestar que nos libere de esta visión de que explotando la naturaleza es como debemos garantizar el bienestar. Por el otro lado, también vamos a tener la gran participación de Domingo Peas. Él es dirigente achuar de una de las comunidades amazónicas y que es precisamente una de las personas que está dirigiendo esta propuesta que se llama Cuencas Sagradas, y que él, bueno, lamentablemente ha estado enfrentando problemas relacionados con el tema del coronavirus. Como ustedes saben, en la Amazonía pues ha habido una gran expansión de esta enfermedad, entonces pues ojalá que tengamos oportunidad de que se logre conectar. Justamente nos estaba comentando que hará todo lo posible, que está con mucho ánimo de hacerlo. Y bueno, por supuesto vamos a contar con la participación de Belén, quien también ha estado justamente pues liderando también parte de estos trabajos con Cuencas Sagradas, y a mí me da muchísimo gusto tener la oportunidad de ser parte de esta iniciativa, pues como una de las digamos, pues personas que están impulsando esto desde otros países. Así que me da muchísimo gusto tener la oportunidad de tener este espacio con personas como ellos, de los que podemos aprender muchísimo sobre esa visión de hacia dónde podemos seguir caminando. Solo quiero verificar que Fander está conectado. Fander, te tenemos, ¿cierto? Sí, Sandra, buenos días, estoy conectado, un gusto estar contigo y con todas las compañeras. Fander, Compañeros. muchísimas gracias por estar aquí. La verdad nos da un gusto enorme, un placer. Ya nos contarás también que recientemente publicaste un libro. Y bueno, pues contigo quiero comenzar, Fander. Vamos a arrancar esta conversación. A lo largo de este curso, pues hemos hablado de que el modelo capitalista es un modelo económico, que es un modelo fallido, que no ha logrado garantizar el bienestar, sobre todo el bienestar común, quizás sí de algunas clases, pero no del bienestar común. Y justamente a mí me gustaría comenzar contigo en tu experiencia, en el análisis que has venido realizando. ¿Puedes explicar un poco más por qué desde tu visión es un modelo que no garantiza este bienestar? Pero sobre todo me gustaría que a raíz de todo lo que tú has estado trabajando, que nos cuentes cuáles son esas alternativas, cuáles son esas alternativas a este modelo económico que debemos impulsar, cuáles son esas alternativas que nos van a permitir realmente lograr ese modelo de bienestar libre de extractivismo, del que algunas personas no se imaginan que podemos realmente vivir sin un modelo extractivista. Pero cuéntanos desde tu visión, ¿por qué este modelo ha sido un modelo fallido y cuáles son esas alternativas que podríamos impulsar a nivel, pues no solo de América Latina, pero que tendría que ser un modelo que pudiéramos impulsar a nivel global? Fander, un placer tenerte, bienvenido y tienes la palabra. Bueno, primero
Nuevamente, no sé si se me escucha bien. Sí, se te escucha perfecto. Perfecto. Primero, saludarles a todas. Nuevamente, agradecerte a ti, Sandra, por la gentil invitación a participar en este curso, taller de mujeres defensoras de la naturaleza. Agradecer nuevamente a la Fundación Pachamama y concretamente a Belén Páez por la gentil invitación a este panel y a este taller y curso. Creo que contestando tu pregunta, me gustaría partir del hecho de que el capitalismo siempre requiere expansión. Esta es una de las características del capitalismo. El capitalismo es un modo de producción, de consumo, que requiere un crecimiento económico en expansión, en constante expansión. ¿Qué implicancias tiene que tengamos una característica como esta? La implicancia en el mundo natural es que el capitalismo requiere siempre la ampliación de las fronteras extractivas, es decir, aumentar la producción, aumentar el consumo y por lo tanto un uso constante de combustibles fósiles, materiales de energía. ¿Esto qué provoca? Lo que provoca en la práctica es que ocurra, digamos, una ruptura, como dice John B. Foster, una ruptura entre los seres humanos y la naturaleza. Esta es la esencia del capitalismo. Y lo que hemos observado es que en los últimos 50 años, este modelo de capitalismo imperante desde el siglo XVIII rompa, digamos, con la capacidad de asimilación que tiene el planeta. Esta afirmación está corroborada por mucha evidencia científica, es decir, en este momento podemos hablar con mucha certeza de que hay una ruptura, digamos, entre ese modelo que impele en la práctica a un uso constante de combustibles y energía y materiales y la capacidad de asimilación que tiene el planeta. Entonces, lo que se provoca es que como humanidad hemos rebasado un conjunto de límites del planeta y por lo tanto hemos desestructurado el concepto de la misma. No es casual que muchos investigadores, pensadores, hablen de una especie de crisis de civilización, entre los cuales yo me incluyo. Sostenemos que estamos en un punto de ruptura en términos de civilización. Y ya en lo concreto, lo que nos interesa ir aterrizando es que pese a las buenas intenciones que pueda existir en algunos gobernantes, en algunos hacedores de política pública, en algunos miembros de esta comunidad internacional, a través de los acuerdos internacionales, por ejemplo, de cambio climático, donde se estructuran algunas metas y algunos compromisos para los países, en la práctica en lo que observamos es una descarbonización, es decir, una pérdida paulatina del carbón, de la intensidad de carbón que tenemos en las actividades productivas, absolutamente lenta, muy ralentizada, y en algunos casos y en algunos años lo que se observa más bien es un aumento de las emisiones en términos absolutos, es decir, en el quantum, en el total de las emisiones, e incluso también en términos relativos en algunos países y en algunas sociedades que son o que viven en los últimos años. Por ejemplo, el caso de China. Pero además, digamos, además de este hecho natural, el capitalismo tiene y agudiza las condiciones y las contradicciones internas inherentes a la convivencia social, a la convivencia mínima social. Y lo que se produce en la práctica son estas disparidades en los ingresos, en las oportunidades, en el patrimonio. Eh, Joseph Stiglitz, uno de ellos, pero no el único, hay otros investigadores como Atkinson, siempre nos llaman, o Thomas Piketty, el francés, siempre nos hablan metafóricamente de rica, posee lo que el 99% requiere. Entonces hay una hiperacumulación también de ese capital. Entonces son fenómenos bastante aparejados,
Por un lado, la hiperconcentración del ingreso, las oportunidades, los activos en la sociedad, y por otro lado, la destrucción de ese mundo natural. Y para terminar la parte de diagnóstico, nosotros podríamos decir que más en este momento tenemos un problema de una crisis de salud, es decir, a estos dos elementos ya consabidos, ahora enfrentamos un problema de salud por la pandemia del coronavirus. Para ejemplificar esto, vale poner un número. Los habitantes del planeta usamos al año cerca de 90.000 millones de toneladas de materiales en un año, todos los habitantes del planeta. Los cerca de 7.500 millones de habitantes utilizamos estos 90.000 millones de toneladas métricas de combustibles fósiles, de biomasa, de minerales tales. Y para lograr un equilibrio planetario deberíamos usar apenas 50.000 millones de toneladas. Es decir, tenemos un exceso de consumo de materiales de cerca de del 80% por año. Y lo grave es que si sigue el ritmo actual de crecimiento, llegaríamos a sobrepasar los 180.000 millones de toneladas métricas para el año 2050, que si uno le pone en perspectiva, está ya muy cerca de donde estamos nosotros, es decir, en apenas 30 años, que es menos de 2 generaciones. Por otro lado, digamos, esta relación asimétrica que tiene el capitalismo, en lo concreto, en los países del sur también genera un conjunto de problemas. ¿Por qué? Porque en los países del sur tenemos riqueza natural, ¿no? Tenemos bosques, tenemos recursos hídricos, tenemos recursos naturales como el petróleo, el carbón o el oro o el estaño. Y lo que ocurre, digamos, esta inserción que tenemos en esos circuitos es una inserción absolutamente desigual, absolutamente dependiente. Eso ha marcado la trayectoria y la vida de nuestros países prácticamente desde nuestro surgimiento como repúblicas, en los albores de los años 1800. Y esa inserción desigual lo que provoca es que nosotros nos vemos obligados a extraer más petróleo, a bombear más gas, a sacar más oro, a sacar más plata, para mantener lubricados nuestros aparatos productivos, que son ciertamente bastante frágiles porque no tienen una industria sólida, porque dependen mucho de este mercado internacional que nos castiga generalmente con precios bajos y con necesidades extractivas crecientes. Joan Martínez Dalier, que es un investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha hecho un trabajo maravilloso, digamos, alrededor del mundo, maravilloso por la capacidad de investigación, no tanto por los resultados que arroja. Y esta investigación nos dice que en las zonas extractivas están situadas buena parte de la conflictividad social en el mundo, en el África, Asia y evidentemente en América Latina. Es decir, este modelo genera en la práctica un conjunto de problemas y de conflictos sociales y ambientales. Entonces ahí viene lo que tú me planteabas, Sandra, que no es una pregunta tan sencilla, digamos, ¿qué podemos hacer frente a este modelo capitalista, frente a esta inserción? Y creo que lo que se está discutiendo alrededor de la iniciativa esta maravillosa que yo le llamo de Cuencas Sagradas, es un conjunto de posibilidades, digamos, que las hemos planteado y que las hemos puesto en la palestra de discusión justamente para generar y abrir estos espacios como el que estamos viendo en este momento. Por un lado, dada esta articulación en los circuitos internacionales, tenemos que pensar, hablamos de respuestas, de mecanismos de transición, respuestas desde afuera y respuestas desde adentro, en la medida que estamos articulados siguiendo el concepto de Wallerstein, de Immanuel Wallerstein, en un sistema global. Entonces, si pensamos en respuestas desde afuera, me parece que debemos quitarnos de la cabeza esa idea de que más es mejor. Esto ya lo dijo Kenneth Boulding, este investigador norteamericano en los años 70. La economía es una economía que generalmente nos impele a consumir más
y él hablaba de una economía en equilibrio, haciendo alusión a la nave espacial, ¿no es cierto? A una economía que mantenga los recursos absolutamente limitados y no pensemos en esta economía del vaquero, del cowboy, que siempre está pensando en más, en producir más y en consumir más. Entonces, el primer elemento sería partir de la idea de que sí es posible tener otro modo de producción y de consumo. Y ahí ya nos enfrentamos con una primera propuesta, la necesidad de decrecimiento de que las economías ricas e industrializadas bajen su ritmo de consumo, bajen su ritmo de producción y por lo tanto utilicen menos recursos naturales de los países, con la articulación de los movimientos de justicia social y ambiental que en este momento recorren el mundo. Un segundo planteamiento sería generar una economía para la vida. Esto significa el abandono en forma paulatina y definitiva de la intensidad extractiva. Esta es una palabra mayúscula, digamos, porque es muy fácil decirlo, pero es muy difícil en la práctica operarlo. ¿Por qué? Porque nuestros países, desde México hasta Chile, dependen de esas rentas extractivas. No es difícil, digamos, si uno no es economista, intuir cómo funcionan las finanzas públicas gubernamentales. Por un lado, se sostienen en impuestos, en la carga impositiva que tenemos los habitantes de una sociedad, que son básicamente impuestos a la renta, impuestos al valor agregado, y por otro lado, son las rentas que se extraen de la naturaleza. Si uno de los dos, entonces tenemos problemas, digamos, alrededor de esos equilibrios llamados fiscales. Y a los países del sur les toca endeudarse cuando se rebasan esas capacidades de generar recursos vía impuestos o de generar esos recursos extractivos. Por lo tanto, si abandonamos la renta extractiva, hay que pensar en alternativas diferentes, no solo en materia de cómo obtenemos esos ingresos que estamos abandonando, sino fundamentalmente en la reorganización de los gastos públicos y en las necesidades fundamentales que tiene una sociedad. Y ahí paso al tercer elemento. Creo que la inversión fuerte donde debe recaer en un escenario de transición es justamente alrededor de la construcción de la equidad y la construcción de capacidades humanas. Tim Jackson, este investigador inglés, publicó en el año 2011 y su libro está traducido prácticamente a todos los idiomas, un libro fabuloso que se llama Prosperidad sin crecimiento. El planteamiento central de Tim Jackson en este libro es que se puede generar prosperidad sin necesidad de impeler constantemente la máquina del crecimiento económico. Y eso pasa por mecanismos redistributivos. Es decir, la transición pasa por un abandono paulatino de la renta extractiva, por un decrecimiento de las economías ricas e industrializadas y por volcar las prioridades hacia una economía del cuidado, hacia una economía de lo social. Y finalmente, digamos, para ir cerrando esta primera intervención, que seguramente provocará algunas preguntas y reacciones de ustedes, hay una propuesta que también creo que es muy importante, que la hemos venido trabajando justamente desde el diseño de cuencas sagradas. Y es renovar esta iniciativa que en algún momento tuvo el Ecuador de dejar los combustibles bajo tierra, ahora con una necesidad desde un punto de vista, no solo desde los ingresos que se estarían dejando de percibir por el abandono de la extracción de petróleo, por ejemplo, o de minerales, sino fundamentalmente, por un lado, de la ética. Y la ética en términos de conservación tiene un peso absolutamente importante. Es decir, nosotros debemos conservar los recursos independientemente del valor crematístico o económico que tienen estos recursos y pensar fundamentalmente en los valores de vida. Esto tiene una trascendencia mayúscula en espacios como la Amazonía, que son zonas no solo ricas en biodiversidad, y sabemos que la biodiversidad, si seguimos la ecuación clásica de Shannon o del profesor Joseph Vogel, información es igual a biodiversidad. Es decir, la biodiversidad es una gran fuente de información y por lo tanto de riqueza.
Pero además de la riqueza que pueda otorgar el espacio natural, en este caso la biodiversidad, la complejidad de la vida, hay otra riqueza que es la riqueza cultural. La Amazonía es sitio de culturas y pueblos en aislamiento, incluso voluntario, que tienen una riqueza y un valor per se. Es decir, la articulación de la posibilidad de dejar los combustibles bajo tierra también tienen una resonancia mayor en términos del mantenimiento de la vida y la cultura. Ahí me quedaría por el momento, Sandra. Muchísimas gracias, Fander. Y pones muchos elementos sobre la mesa, sobre esta visión del dónde estamos, hacia dónde queremos ir y, por supuesto, la dificultad que implica poder transitar, pero lo imperante que es acelerar esa transición. Y justamente me gustaría darle la bienvenida a Domingo Peas, que nos acompaña. Ha sido uno de los líderes que ha estado impulsando esto de Cuencas Sagradas, dirigente Achuar. Domingo, muy bienvenido a esta sesión. Y pues justamente siguiendo esto que nos platica Fander de lo imperante que es transitar hacia un modelo de bienestar libre de extractivismo, me gustaría que tú nos pudieras contar cuál es ese llamado de la Amazonía para el mundo. ¿Cuál es esa visión que ustedes han estado impulsando? ¿Qué es esto de Cuencas Sagradas? ¿Por qué es importante escuchar este llamado y cómo, digamos, desde los diferentes frentes podemos impulsar una visión para el mundo que realmente pues, se base en esta conceptualización que ustedes tienen en la Amazonía, porque al final del día pues somos parte de este sistema. Entonces, Domingo, bienvenido a esta sesión, es un placer tenerte y cuéntanos, ¿cuál es ese llamado? ¿Qué es esto de Cuencas Sagradas? Muy buenos días, Sandrita, perdóname, tantas Sandras, no sabía ni quién era Sandra porque estoy ahorita con virus de la gente, 7 Achuar aquí en Puyo, contaminados. Estaba atendiendo y pido disculpas por haber atrasado. Tener paciencia con los pacientes es razón, entiendo por qué los médicos a veces vienen muy cansados. Sandrita, profesional o técnica científicamente, acaba de mencionar Fander, y la visión de las nacionalidades. Y ahora, antes comenzaron las nacionalidades del Ecuador, hoy nacionalidades de Perú, Ecuador, 25 nacionalidades más el pueblo aislado. Luego de haber convivido, luego de haber compartido, interrelacionado con la naturaleza, con Madre Tierra, se ha dado cuenta, más que todo, resoluciones sobre resoluciones, los indígenas del mundo, diría yo, en resumen, hemos dicho no a la extracción petrolera, sin argumentos algunos, ¿ya? Y el gobierno de todo el turno, todos los gobiernos del turno nos han dicho que somos opositores del desarrollo. Pero hoy en día, Cuencas Sagradas, las nacionalidades, cuando revisamos las resoluciones de todos los congresos de las 11 nacionalidades, hay recepta donde dice no la extracción petrolera. Entonces, bajo criterio del gobierno, donde nos dicen que somos opositores del desarrollo, habíamos visto necesario no ser indigenista. La propuesta no debe ser enmarcado el mundo indígena, sino debe ser enmarcado para el país, para el mundo, para los seres humanos. ¿Ya? Entonces, ahí viene un gran reto. Ese reto, los indígenas hemos dicho, cientos de años hemos vivido sin dinero hasta hoy. Los Achuar, los Quichua, los Shuar, que están fuera de la carretera, hasta ahora no tienen un centavo de sueldo mensual. Y vivimos feliz. Yo también vivía feliz. En ese sentido, la energía combustible como tal, hemos utilizado aceites naturales, breas naturales. Hemos vivido cientos de años y sin contaminación con aire puro, sin nada de pandemia, sin nada de sarampión, sin nada de cosas. Sarampión nos trajeron los caucheros, ¿ya? Ahora nos traen este coronavirus. Entonces, antes que venga coronavirus, viendo el cambio total del sistema
que ahora llaman al nivel científico cambio climático, ¿ya? Se notó porque toda su estructura del natural se ha cambiado. Cambio total de la lluvia, del verano. Ya no se sabe cuándo es verano, cuándo es invierno, cuándo es qué. ¿Ya? En ese sentido, los indígenas, revisando las resoluciones donde empatamos, ya no a la extracción petrolera, hemos dicho bajo tierra petróleo, todos los recursos no renovables. ¿Por qué? Porque queremos una vida digna de la nueva generación, no de indígenas, sino del ser humano. En ese sentido, hemos definido ya entre los dos países 30 millones de hectáreas dejar bajo tierra el crudo. Ahí viene gran problema y gran reto, donde invitamos a todos los científicos, economistas, así como desarrollaron hace cientos de años la economía moderna que tenemos, que nos lleva a un caos lleno de corrupción, llena de ambición. Nosotros estamos diciendo, no, una economía regenerativa, ¿ya? Un biocombustible, una energía limpia con la naturaleza, ¿ya? Hidroeléctricas, pero igual no exagerado, porque todo exagerado tiene problema. Todo cultivo, monocultivo en extensión crea problema. Lo que nosotros manejábamos en producción era variado. Nunca tuvimos problema. Entonces, nosotros hemos dicho regresar un poco atrás para retomar de nuevo, pero sí invitar a todos los existentes, políticos, economistas, profesores, científicos, para crear un nuevo sistema de vida. Para la gente que vive en la ciudad. Para nosotros está clarito. En ese sentido, Sandrita, estamos lanzando, hemos creado un equipo a nivel nacional e internacional. Estamos con expertos, ambientalistas, economistas, para ya lanzar en octubre este plan bioregional. Porque creemos que con el paso que nos vamos, no habrá vida de aquí, exagerando, 50 años. Pero eso es ya decir, ya acciones ya, inmediato. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando, invitando a todos. Queremos que esa selva, que tiene un rol tan importante, yo antes tampoco no sabía, por eso no me importaba, pero nosotros yo 30 años defendiendo la selva en su entorno, sin darme cuenta realmente cómo funciona esta naturaleza. Pero hoy, conociendo los roles de los árboles, de los animales, nosotros como tal hemos convivido con mundo natural, con plantas naturales. Hoy estamos valorando, practicando para este famoso pandemia, rechazando, matando virus con nuestras plantas propias. Ya, en ese sentido, hoy más que nunca, Cuenca Sagrada es una nueva vida. Esa sábana verde queremos que quede intacto. Por suerte, todo territorio indígena, el 25% de área verde, sábana verde, está en manos de territorio indígena. Que yo diría, garantizamos aún, estamos para defender, no vender, no, cuidarlo, protegerlo, defenderlo para todos los seres humanos, porque todos los niños que vienen hoy tienen el mismo derecho que hemos tenido nosotros. En ese sentido, ahora toca hacer una nueva economía solidaria, una producción no tan ambiciosa, una energía limpia, repito, necesitamos una vida digna, no solo 10 contados, sino todos tienen el mismo derecho. En sentido, Cuenca Sagrada, hoy como tal, yo diría, es la esperanza. Es la esperanza donde invitamos, primero tenemos que educar. Yo para esto me he autocalificado, ¿qué es lo que hago yo? Yo también quería ser empresario, yo era ambicioso, pero he dicho no, más bien voy a trabajar para que
todos podamos gozar. Última palabra. Mi querida Sandra, he tomado ayahuasca. Esto es lo que estoy compartiendo. Yo quería soñar mi visión ambicioso, pero la palabra sagrada que me vino es que debo trabajar con mucho amor y debo trabajar con mucha honradez para crear felicidad y paz. Entonces, con ese mensaje entendí que todo material es insignificante. Todo lo que estamos haciendo para guardar en banco o para dejar herencia, terrenos, casas, edificios, es para nada. Cuando mueres, así como naciste limpio, solito, te vas solo y te vas limpio, no llevas nada. En sentido, ahora hay que trabajar para que la juventud, para que los seres humanos tengan vida digna, aire limpio, o frenar al menos, crear conciencia para que ya no sigamos destruyendo más de lo que estamos haciendo. Allá vamos y ahí invitamos a todos. Así es que, Sandra, desde ya estás invitada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Domingo. La verdad es que yo en lo personal tengo mucho agradecimiento de conocer todo esto que han impulsado. Yo tuve la maravillosa oportunidad de visitar el año pasado territorio amazónico y esto que nos transmites, Domingo, es precisamente lo que ha motivado este curso, que a veces los que, digamos, las personas que hemos sido activistas de ciudad, ¿no? Porque crecimos en zonas urbanas, en 2050 80% de la población va a vivir en ciudades y nos hemos alejado de este corazón de la naturaleza. Y justamente lo que tenemos que cuestionarnos es que, claro, nos hemos desconectado tanto que hemos perdido el valor de la naturaleza, hemos dejado de realmente entender que es gracias a la naturaleza que estamos, que vivimos, que existimos. Y esto que nos compartes es precisamente lo que quisiéramos que todas las participantes conozcan más, que la gente conozca más de esta visión y que podamos regresar y reconectarnos, ¿no? Y como tú lo decías muy bien y esto me gusta mucho, que no necesariamente tenemos que vivir, ¿no? Todos en la Amazonía para poder entender la pureza que nos trae, sino es en el frente en donde estemos, tenemos que seguir impulsando este respeto para poder redefinir el significado de felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es lo que realmente queremos como personas, como humanas y humanos? Y esto es justamente lo que nos trae este curso, poder redefinir ese concepto, poder cuestionarnos de fondo en dónde estamos viviendo, cuál es ese modelo que estamos alimentando y por qué es significativamente y urgente romper con esa idea de felicidad que nos han venido, digamos, conceptualizando y transitar a esta idea pura de la felicidad, ¿no? Del estar, del ser y de todo esto que es esta conexión. Así que te agradezco muchísimo por esto y yo también estoy segura que muchas de las participantes van a tener muchas preguntas sobre esto, sobre cómo impulsarlo, sobre cómo apoyar esta visión. Y bueno, pues entonces quiero también darle la palabra a Belén, que también ha sido una guerrera que ha estado trabajando con comunidades amazónicas desde hace muchos años, que también ha buscado, ¿no? Presentar y abrir también espacios para conocer. Y pues justamente te quiero preguntar, Belén, ¿por qué es tan importante este llamado que nos hace Domingo, que nos hacen todas las comunidades amazónicas y cómo podemos también desde los diferentes frentes impulsar esta nueva visión? ¿Qué es eso que tenemos que seguir trazando para poder impulsar esta nueva visión? Y bueno, invitar solo a las participantes, pueden ya poner sus preguntas, ya tengo un par por ahí, para que en esta segunda ronda podamos retomar varias de sus inquietudes también. Así que Belén, cuéntanos, ¿por qué es tan importante y cómo podemos ayudar a impulsar esta importantísima visión para el mundo de lo que nos ofrece Cuencas Sagradas? Gracias, Sandra, por la pregunta. Y bueno, creo que tanto Fandel como Domingo ya nos dejan como abierto un camino clarísimo con muchos argumentos de por qué es importante avanzar con esta iniciativa desde la Amazonía del Ecuador para el mundo y desde la Amazonía del Perú para el mundo. Entonces, yo he preparado unas láminas un poco para contarles cómo hacemos un proyecto así, cómo se forja una iniciativa de esta escala.
qué se necesita, qué se requiere para ser una iniciativa de éxito, una iniciativa que pueda escalar con los años, con el tiempo, mantenerse, una iniciativa que pueda contar con el aporte de la comunidad internacional, con el aporte de los gobiernos locales, de las universidades y sobre todo de los ciudadanos de los países en donde habitamos y donde se encuentra la Amazonía. Esta es mi presentación de ayer, Benito. Hoy tenemos otra presentación que es sobre las cuencas sagradas. Benito nos está ayudando y como saben, muchos de nosotros estamos... Es una que se llama Fundación Pachamama Sacred Headwaters. Entonces, bueno, mientras tanto, lo que yo les quería comentar es que para hacer una experiencia de éxito, nosotros como la Fundación Pachamama hemos trabajado en la Amazonía por más de 25 años. Con este enfoque de acompañar a los pueblos amazónicos para fortalecer sus organizaciones, sus instituciones, para acompañar a los procesos de reivindicación de sus derechos a la autodeterminación en su agenda de defensa por los territorios, por sus derechos colectivos. Y uno de los temas lineales que han estado ahí siempre es esta agenda muy profunda que tiene que ver con el gran sueño amazónico, el gran sueño de las nacionalidades que viven en los 9 países de la cuenca amazónica. En este caso, los pueblos indígenas que viven en las cuencas sagradas, ha sido mantener una aspiración muy clara, que es la permanente protección de los territorios frente al embate principalmente de la ampliación de las fronteras extractivas, como son la ampliación de la frontera petrolera, minera, el cambio de uso del suelo, la construcción de hidroeléctricas, la llegada de las carreteras que promueven y provocan la deforestación. Entonces, frente a esto, estas más de 25 nacionalidades de pueblos que están ahora asentadas en esta bioregión, y luego les cuento un poco más sobre la bioregión, esta superficie enorme de Amazonía de Ecuador y Perú tiene al menos 30 millones de hectáreas. Y este es el compromiso y el sueño de los amazónicos que habitan en la región de las cuencas sagradas, que han dicho a partir de hace varios años, resistimos porque además tenemos una misión en el mundo que es la de salvaguardar la integridad de los bosques para la Amazonía, pero también para las futuras generaciones de todas las especies, humanos y no humanos. Entonces, frente a este gran sueño, nosotros, y aliados de las organizaciones indígenas, hemos sumado muchas fuerzas para poder en estos 3 años dedicarnos a establecer una plataforma de aliados y de ideas que puedan servir a la planificación nacional del Ecuador y del Perú, que puedan servir a la planificación territorial de los gobiernos locales en la Amazonía y que finalmente también pueda traducirse en un producto muy, muy clave, ¿no? Cuencas Sagradas tiene varias misiones y varios objetivos, y uno de estos objetivos en este año, en el 2020, es el de contribuir al Ecuador y al Perú con una herramienta de planificación, que es un plan biorregional para la vida, que trata no solamente de dar cuenta del estado de la situación de la Amazonía y de las amenazas que está enfrentando en este momento, pero también de dar las opciones y los pasos necesarios para poder dar este salto a esta gran transición socioambiental que requieren estos países y el mundo para poder solventar y responder el tema del calentamiento global. Entonces, Cuencas Sagradas se constituye en una respuesta frente al calentamiento global en este momento. Se constituye y ha sido presentada ya en la Cumbre del Clima en los años pasados como una estrategia a escala de los 2 países que puede definitivamente contribuir a revertir el calentamiento global, a revertir la deforestación en ecosistemas de alta biodiversidad y a proponer ideas como
como estas ideas que hace algunos años, en el mismo marco de la Cumbre de Naciones del Clima, no tuvieron mucho despegue, puesto que hablábamos dentro de los parámetros de lo que era Kioto sobre emisiones evitadas, pero lo que propone Cuencas Sagradas es hablar sobre emisiones evitadas de combustibles fósiles en lugares de alta biodiversidad. Entonces, Cuencas Sagradas incluye una alianza grande de pueblos indígenas que tienen como cabeza sus organizaciones regionales, como son la CONFENIAE, AIDESEP, respaldadas por la COICA, que es una organización regional de toda la cuenca amazónica. Y uno de sus objetivos mayores en este momento es justamente discutir y generar incidencia y opinión pública para hablar, como dice Fander, de estos temas sobre la transición y poner no solamente en discusión temas específicos hacia la Amazonía y cómo vamos a conservar la Amazonía, pero también cuáles son los temas del debate global que en este momento debemos tener. Debemos hablar sobre un decrecimiento, sí, debemos hablar sobre una redistribución mejor del tema de la economía a las personas. Necesitamos establecer nuevas métricas, hablar no solamente de los ODS, pero hablar sobre cómo medir el florecimiento de las comunidades, de las personas, el mejoramiento de los servicios que proveen los ecosistemas, el agua, la biodiversidad, la comida que comemos, la medicina que tenemos accesible. Esos son los indicadores que están a nuestro alrededor. Entonces, dando soluciones macro, también podemos enfocarnos a soñar y pensar, y tenemos que pensar con mucha claridad cuáles son estas soluciones para la Amazonía. Y estamos pensando en temas de soberanía alimentaria, en temas de salud, en temas de educación, en temas de ciudades inteligentes, estamos pensando en nuevos modelos de economías de intercambio. Estamos pensando en temas de una planeación territorial que armonice los instrumentos de planificación de gobiernos locales, pero también con una inspiración profunda de lo que en el Ecuador y en el Perú se llaman los planes de vida o los gobiernos autónomos que proponen desde su enfoque y desde su percepción y desde su acción de incidencia por la reivindicación de derechos, el modelo en que deberían estos territorios ser protegidos y ser cuidados por las personas que habitan ahí. Para poder lograr una iniciativa así, también tenemos formas de gobernanza, de ir tomando decisiones. Y Benito, la próxima lámina habla sobre un poco cómo nos organizamos. Tenemos varios grupos de trabajo, tomamos decisiones en colaboración con las organizaciones indígenas, tenemos un grupo de sabios quienes nos dan este mandato, este llamado desde la selva, desde lo sagrado. Entonces, para trabajar en Cuencas Sagradas, como su nombre lo dice, nosotros tenemos un mandato, un llamado que viene del corazón de la selva, del corazón del bosque, de los sueños de los pueblos indígenas, que nos ha sido transmitido y nos ha sido legado para poder accionar con varias ideas el tema de la protección de la Amazonía en compañía, en colaboración y de la mano con los pueblos indígenas. Entonces tenemos varias formas de trabajar, tenemos una comisión global de las cuencas sagradas, queremos lanzar este plan bioregional para la vida en este año, que es un instrumento de planificación muy fuerte, pero además a nivel internacional tenemos socios que nos ayudan con campañas internacionales a poner presión a los gobiernos y atención al mundo en general sobre la importancia de la Amazonía, sobre la importancia de mantener el crudo y los minerales bajo tierra, sobre la importancia de generar acciones y sumar esfuerzos a través de enviar cartas, por ejemplo, a los congresistas del Perú la semana pasada para evitar que hayan leyes que sean atentatorias a los pueblos aislados, sino que realmente sean leyes que puedan contribuir a la seguridad y a la permanencia de los pueblos aislados. Entonces, la coalición, las alianzas nacionales, internacionales, estar en todos los medios, en todos los periódicos más importantes del mundo, aseguran que el tema de la Amazonía, por un lado, genere educación, genere interés, genere tensión también. Y por un lado tenemos todo, digamos, esta narrativa sobre los impactos y sobre la gran destrucción y sobre los fuegos en el sur y sobre las grandes inundaciones en los Andes amazónicos y los problemas ahora de COVID asociados.
pero también lo importante es crear la nueva narrativa, la narrativa que asegura que la Amazonía es parte de lo nuevo que el mundo debe conservar para poder tener una opción de vida hacia el futuro. Entonces, siguiente lámina, Benito. Más, vamos, avanzamos. Una más. Miren, este es un mapa consolidado de Ecuador y Perú, y les hablaba Fander hace un momento y les vuelvo a contar la historia de que los científicos del panel científico amazónico que contribuyen con argumentos para Naciones Unidas para que se puedan tomar mejores decisiones sobre la protección de este ecosistema, nos aclaran cada vez que hemos llegado a un punto de quiebre, a un punto de no retorno. Esto quiere decir que todo este bioma amazónico que está conectado desde los Andes, desde el Atlántico, pasa por los Andes y llega a la Amazonía, tiene un riesgo eminente de poco a poco ir perdiendo este equilibrio que sostiene las lluvias del continente, que sostiene las lluvias del planeta. Tal vez no hace falta contar con detalle todo lo que significa el retroceso de todo este ecosistema que afecta a todo el continente americano y al sur del continente. La Amazonía, la pérdida de la Amazonía impacta a países que no son amazónicos, como Argentina, por ejemplo, como Chile. Entonces, aquí vemos que hay una presión enorme que está dada por el tema de la ampliación de las industrias, principalmente petróleo, minería, deforestación, cambio de uso del suelo. Y lo que nos interesa a nosotros en este momento es ofrecer un nuevo pacto social verde, como lo que podría suceder en Europa y en Estados Unidos, el New Green Deal. Un nuevo pacto social que atiende principalmente a la crisis climática, pero también que se lo toma seriamente el tema de reducir las inequidades sociales y de, a través de la Amazonía, promover una nueva idea de lo que podría ser el vivir bien, respetando los ecosistemas a futuro. Y para esto hemos creado una serie de principios y valores e ideas que pueden ser logrables. Esto requiere de mucha acción ciudadana y requiere de mucha escucha por parte de los gobernantes. También requiere financiamiento global climático para conservar la Amazonía, pero también requiere acciones principalmente de los niños y de los jóvenes, de niños y jóvenes que están informados y que están listos para generar una transición también de pensamiento y educación para responder a estos nuevos desafíos que tienen en sus países y en sus ecosistemas que tienen mucho valor para la vida. Entonces, bueno, con esto yo me quedaría aquí para una segunda ronda o para preguntas. Muchísimas gracias, Belén, por compartirnos esta visión también complementaria a lo que nos platicaba Domingo sobre la importancia de este llamado de cuencas sagradas y la importancia de poder ser parte de este esfuerzo de donde quiera que estemos. Y me gustaría justamente retomar varios de los puntos que planteaste para conversar en esta segunda ronda con Fander. Tú mencionaste un tema sobre cuáles son esas nuevas métricas, ¿no? Por los últimos pues decenas de años hemos hablado de evaluar, digamos, el desarrollo de los países en el Producto Interno Bruto, como esta visión de, bueno, en valores meramente económicos. Y ahora viene una discusión muy profunda de cómo realmente podemos medir pues el desarrollo, pero más que el desarrollo, el bienestar de la población. ¿Cuáles son esas nuevas métricas y justamente cuál es esa vía para lograr esta realmente internalización y valoración de lo que es la vida, de lo que es la naturaleza, de lo que es el bienestar y el bienestar común, ¿no? No solo el bienestar de una proporción de la población. Y Fander, te preguntaría precisamente, pues, cuáles son estas métricas y quizá agregaría una pregunta que nos hace Loarri aquí, en donde nos dice, bueno,
cómo aprender a asignarle valor a la naturaleza, ¿no? Para valorar nuestros recursos naturales. Ha sido una discusión profunda. ¿Cuánto vale un bosque? ¿Cuánto vale el agua? ¿Cuánto valen los ríos? ¿No? Pero al final del día ¿no? ¿En qué términos tendríamos que valorar la naturaleza para realmente poder, pues eso, darle su justo valor y poder, digamos, echar a andar pues este modelo de bienestar que internalice, ¿no? Digamos, la grandeza de la naturaleza. Fander, ¿qué opinas? ¿Cuáles son estas métricas? ¿Cómo podemos valorar la naturaleza? Y bueno, ¿qué ruta, ¿no? ¿Qué pasos siguen para lograr esta ruta hacia este bienestar libre de extractivismo? Voy a empezar justamente por la pregunta que se hace en el chat. Estaba siguiéndole al chat que estamos manteniendo y hay ahí un comentario respecto a qué significa el valorar y el valor. Yo partiría de que el valor no es igual al precio. Yo creo que ahí, si partimos de esa definición importante, digamos, creo que lo que voy a decir después puede ser mucho más práctico y quizás mucho más comprensible. Es decir, a veces tenemos esa idea de confundir que solo el precio mide el valor y el valor es mucho más amplio. Ya lo decía el poeta Antonio Machado, ¿no? Solo el necio confunde valor y precio. Es decir, no identifiquemos eso en el mundo natural y tampoco en el mundo real. Yo creo que nos hemos acostumbrado a tratar de sintetizar todo en valores monetarios. Es decir, asumimos que lo que tiene valor económico es lo que tiene importancia y a veces y en muchas de las ocasiones el mercado subvalora un conjunto de elementos que son absolutamente importantes en el mundo natural. A mí me gusta siempre poner un ejemplo para hacerlo muy sencillo, digamos, y muy comprensible. En la historia del arte, muchos artistas o el mercado ha subvalorado mucho del arte. Y cuando ha pasado 50 años después de estas grandes obras maestras, el mercado hace un reconocimiento de este valor. Entonces ahí queda claro que el mercado muchas veces subvalora, digamos, por ejemplo, el arte, pero subvalora también los servicios y funciones ambientales. Es decir, nosotros ignoramos el valor que genera, por ejemplo, un manglar. Los manglares fijan carbono. Los manglares son sitios, por ejemplo, de recolección de conchas que las ejercen las concheras, por ejemplo, en nuestro país, en la provincia de Esmeraldas, o en la provincia del Guayas, o incluso en parte de la provincia de Santa Elena. Es decir, hay un conjunto de valores que no son solo los valores que pasan por los mercados convencionales. Y la medición es un problema fundamental. Ya expresándolo en términos mucho más así fuertes, diríamos que la medición es un problema ontológico, es un problema de ser. A veces nos nubla la razón el tener solo una medición alrededor de los valores monetarios. No sé si ustedes vieron la película Matrix. En Matrix era bastante claro el problema de la elección cuando se le ofrecía al actor principal, digamos, al protagonista, perdón, principal, la pastilla roja o la pastilla azul. La una le devolvía la realidad, la otra le mantenía, digamos, en el estado de la ficción. Y es algo así lo que ocurre con la métrica. La métrica centrada en el crecimiento económico nos impele, digamos, siempre a pretender que estamos mejor si, por ejemplo, aumenta el Producto Interno Bruto. Y a veces abrimos los periódicos o las revistas o entramos al Internet y nos dicen el país está mejor porque aumentó 3 puntos del PIB. Pero esto no necesariamente es una señal de bienestar, como tú lo planteabas, Sandra, en la pregunta. Se puede crecer, el PIB puede crecer a costa de deteriorar los recursos naturales. El PIB puede crecer a costa de subvalorar, por ejemplo, el trabajo de la mujer en el hogar. El trabajo de la mujer en el hogar no está valorado en precios de mercado y por eso hay una reivindicación del movimiento feminista internacional, no de valorarle monetariamente al trabajo, sino de que se tome en cuenta que este es parte de la creación del valor
en los hogares y en la sociedad. Por lo tanto, digamos, el acercamiento a una nueva métrica o una métrica distinta pasa por entender esta complejidad, pasa por entender la multidimensionalidad y examinar otro tipo de valoraciones y otro tipo de medidas. Una, por ejemplo, es el tiempo. La pandemia del coronavirus nos ha alterado a todos profundamente. El tiempo que pasamos ahora, el tiempo en el hogar, el tiempo de trabajo no remunerado se ha incrementado notablemente, solo por los despidos que ha habido. A mucha gente se le ha despedido de sus trabajos o se ha precarizado el trabajo, sino que en la práctica el confinamiento nos ha cambiado toda la estructura del tiempo a quienes estamos en este momento confinados, que somos cerca de 3.000 millones de habitantes de los 7.500 millones que tiene el planeta. Nos ha modificado el tiempo. Entonces hay aproximaciones a medir el trabajo, digamos, en función del tiempo. Jesús Ramos, que hasta hace poco fue rector de IKEA y una universidad que trabaja con la Amazonía ecuatoriana, ha hecho trabajos para el caso de Cataluña en España, midiendo y acercándose a esta noción. El valor es el valor económico total, no solo es el valor monetario, sino que ahí están los valores de uso y de opción, por ejemplo, los valores de uso indirecto. Los servicios y funciones ambientales son parte de la creación de valor, el valor de existencia. ¿Por qué los Uba, que es un pueblo en la Amazonía colombiana, dicen el bosque sagrado? Cuando dices sagrado, quiere decir que le estás dando un valor extra monetario. E incluso podríamos decir, siguiendo la lógica de Joan Martínez Alier, el economista ecológico Joan Martínez Alier, de que no solo hay pluralidad de valores, sino que incluso hay inconmensurabilidad. Yo soy profesor docente, yo doy clases y suelo ponerles este ejemplo a mis estudiantes y les digo, al final yo tengo que pasar una nota. Las notas son una escala de entre 0 y 10 generalmente en la Flaxo, pero hay estudiantes que son incomparables. Yo no puedo decir que porque un estudiante tiene 8.5 y el otro tiene 8, ese estudiante es mejor al que tiene 8, porque puede haber atributos diferentes en los estudiantes. Alguien puede hacer preguntas excelentes que llevan un curso, otros sacan mejor en un examen, otros aportan, digamos, con sus experiencias vivenciales en una clase, y por lo tanto el medir solo y reducir a una escala de medición de notas nos hace perder esa complejidad y esa riqueza que puede haber en una interacción, en este caso en el aula. En efecto, hay muchos indicadores que basan esta idea de valor monetario. En los últimos 10, 15 años hay una explosión, digamos, de métodos y de metodologías para acercarse a esta complejidad que prestan los ecosistemas y su relación con los seres humanos. Yo diría que parten de esta noción de metabolismo social. El metabolismo social es algo así como el cuerpo humano. Recoge recursos de la naturaleza, en este caso nosotros nos alimentamos, pero también producimos residuos y generamos calor disipado y excretas. Es decir, cogemos algo y botamos. También la naturaleza hace eso. Y basándose en esa idea central han surgido un conjunto de cálculos. Y les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, la huella ecológica, que es bastante conocida. La huella ecológica lo que intenta hacer es capturar, digamos, en términos de hectáreas, es decir, en términos físicos de ecoespacio, los consumos y los desperdicios de los humanos. Muy tempranamente también ha habido indicadores como la apropiación humana de los productos de la fotosíntesis, es decir, de cuánto nos estamos apropiando los humanos de la energía de la naturaleza y cuánto le estamos dejando a las otras especies. La implicación muy fuerte de este indicador es que los humanos, que somos una de las millones de especies que viven en el planeta, cada vez nos estamos apropiando de más energía, producto de nuestros consumos altos y de nuestros desperdicios. Y por lo tanto dejamos menos energía al resto de especies y por lo tanto producimos extinción. Por lo tanto afectamos en términos de biodiversidad. Hay otros indicadores que miden los flujos de comercio, no solo en términos monetarios, y eso nos lleva a un elemento bastante sustantivo. Por ejemplo,
los daños, lo que hablamos en la primera pregunta, los daños físicos que arroja el comercio. Cuando tú cambias la escala de medición y no solo ves en moneda, por ejemplo, el comercio, como usualmente nos enseñan en las clases de economía, es decir, medir el comercio en términos de exportaciones, e importaciones, en términos monetarios, sino que ves en términos físicos, también puedes ver la secuela física de este comercio internacional. Y por lo tanto, si tú estás extrayendo más petróleo, evidentemente esto tiene que tener una afectación en el medio ambiente por las leyes de la entropía. Pero no solo es el aumento del volumen extractivo del petróleo, sino también la intensidad que puede provocarse en términos de su manejo. Por ejemplo, una diminuto gramo de extracción de oro puede tener impactos mucho más perniciosos incluso que la extracción de una tonelada de petróleo, si es que ubicamos el sitio donde se está extrayendo, las implicaciones del manejo de esos residuos y las relaciones que hay con la cultura, con los seres humanos y con la biodiversidad. Entonces, hay un conjunto de indicadores y de metodologías para acercarse a esta idea de metabolismo social y de comportamientos físicos. Pero para cerrar, digamos, para cerrar el comentario, yo diría, Sandra, que el bienestar es una definición multidimensional. Es decir, no solo es un concepto económico, es un concepto como bien lo describía Domingo. Me pareció muy, muy acertado lo que él decía. Separarnos un poquito de esta lógica de crecimiento, separarnos ya, abandonar esta lógica de desarrollismo, quizás pensar en el buen vivir, en esto que da cohesión, en esto que da alegría, en esto que da estabilidad, en esto que nos lleva a una vida plena, a esto que nos lleva a valorar otros elementos sustantivos de las relaciones humanas, por ejemplo, el tiempo que dedicamos a la familia, el tiempo que dedicamos a nuestros amigos, el tiempo que dedicamos a los seres queridos, y no solo centrarnos en esa única medición que es la medición monetaria. La nueva métrica y la nueva arquitectura, digamos, de constitución de esto que se está llamando transición, requiere también una visión diferente del uso de la métrica y del uso del sentido de la comprensión de los problemas sociales y ambientales. Muchísimas gracias, Fander. Y creo que aquí hay un área muy, muy, muy importante de trabajo para seguir impulsando esta visión que deberían adoptar. Ya no solo hablemos de los gobiernos, pero que también la población, incluso aquellos actores del sector digamos, tecnológico, del sector privado, que tienen que empezar a redefinir cuáles son, o sea, cuál es el objetivo real de que estemos impulsando estas innovaciones o en todas las áreas, cómo podemos realmente impulsar este estado de bienestar, del buen vivir con todos estos elementos. Y justamente a mí me gustaría preguntarle a Domingo, que ya nos ha hablado de la importancia de las cuencas sagradas, nos ha hablado de este llamado de la selva, pero lo que él ha enfatizado es precisamente, esto no es solo una visión indígena, por supuesto es una conceptualización indígena, pero no es una visión que solo aplica a las comunidades indígenas, sino que busca trascender y que los diferentes partes de la población puedan sumarse a este esfuerzo. Y justamente la pregunta, Domingo, que queremos hacerte es precisamente cómo contribuir, cómo lograr realmente digamos, cuáles pueden ser esas vías por las que se puede contribuir a esta visión de las cuencas sagradas. Por ejemplo, si todas las participantes aquí quisieran impulsar esto, ¿qué es lo que tendrían que hacer? ¿Cómo podrían ser partícipes de algo de esta naturaleza? Pero sobre todo, aquí también nos preguntan, bueno, ¿cuáles son esas estrategias que se pueden impulsar para la conservación, en este caso, por ejemplo, de las cuencas, de la Amazonía? ¿Qué es lo que ustedes están impulsando como aspectos? Y hay un tema que menciona Alexandra muy interesante y muy importante, que tiene que ver con la conciencia ambiental, ¿no? Desde tu experiencia, desde el trabajo que ustedes han hecho, cómo ayudar no sé, a fortalecer esa conciencia para motivar a la gente a sumarse a estos esfuerzos y a que realmente pues puedan internalizar la importancia de la conservación de la Amazonía y la conservación de estas cuencas y de estos territorios bioregionales, ¿no? De que ya no es hablar de territorios por territorios, sino de darle ese valor. Domingo,
¿cuáles son esas propuestas, digamos, cuáles son esas vías por las cuales se puede contribuir y cómo desde tu punto de vista se puede fortalecer la conciencia ambiental y la conciencia para pues poner en marcha todas estas propuestas? Muchísimas gracias y bueno, tienes la palabra. Gracias, gracias. Aquí en Cuyo está lloviendo muy, muy fuerte. Como te decía, hay un cambio total. La naturaleza está ya quejándose. No sé si me escuchan. Te escuchamos muy bien, Domingo. Ya, entonces, mira, la estrategia como tal, yo creo que, o sea, no creo, es ya crear o adaptar una tarea importantísima desde la casa, desde la familia. La transición es muy difícil. Debo ser realista en lo que me está pasando a mí. Nuestra comunidad ya ha sido sujeto a la ciudad, productos de la ciudad. De romper eso de un día al otro es difícil. Entonces, estamos capacitando, estamos orientando, estamos enseñando el rol de la naturaleza, a pesar que nosotros hemos aprendido de la selva. Todo conocimiento que tenemos es a través de nuestra planta, a través de sueño, de ancestros sobre ancestros. Entonces, eso estamos retomando. Antes la juventud indígena estaban concentradas 100% al desarrollo moderno, lo cual estaban dejando lo propio, lo cultural, el idioma, sus selvas, su hábitat. Y hemos dicho, no, estamos perdiendo tiempo, más bien hay que aterrizar en nuestra identidad. Entonces, en el mundo indígena es primero capacitar, orientar y crear conciencia, ¿ya? Con la experiencia que hemos vivido, con la experiencia que yo he vivido, estamos haciendo ese trabajo con los mayores, sabias, y con la juventud. Es importante porque nosotros somos transitorios. Después, quienes van a manejar toda la visión que estamos planteando es la juventud. Entonces, en mundos indígenas es eso. En mundo occidental, afuera o en la ciudad, debe ser casi igual. En la casa, cada familia debe educarse, crear conciencia en la familia para que sus niños desde ya comiencen a valorar la importancia de la naturaleza, la importancia de integración humana, indígenas, no indígenas, porque ha habido ese gran barrera, por eso no han sabido valorar la importancia del mundo indígena. La selva, por suerte, está existiendo todavía por el mundo indígena. Si no hubiéramos nosotros vivido ahí, ahorita toda esa selva ya hubiera sido ciudad, yo que sé, un montón de empresas, pero eso estamos conservando. Entonces, ¿cómo transmitir, cómo crear, cómo enseñar a la niñez para que vaya adaptando, para que vaya integrando, para que vaya siendo solidario, para que en el futuro gobiernen la juventud conjuntamente? No como ahora de manera dominante, exclusiva. Eso es forma de educar. Lo tercero, toca la acción que estamos planteando por pedido de las nacionalidades, es crear, apoyar las iniciativas, por ejemplo, emprendimientos en las nacionalidades. Toca hacerlo, pero de manera muy cuidadosa. Yo le he dicho y en mi mensaje que tenemos que cuidar a la naturaleza como nuestra madre. O sea, debe ser tan cuidadoso. La naturaleza nos da como nuestra mamita con cariño. Y eso hay que devolver a la madre tierra con cariño. No destruirlo, no matarlo, sino aprovechar de la naturaleza. Y eso significa ayudar el emprendimiento, asesorar en emprendimiento, caso de mundo indígena. Pero caso de mundo moderno o de la ciudad, hablemos, deberíamos también ir enseñando para que vayan
acostumbrando, vayamos acostumbrando en educándonos cómo reducir el consumo de energía, como combustible. O sea, todos sabemos que el combustible fósil hay que reducir. Entonces, lamentablemente nuestros gobiernos del turno no dedican eso, pero el pueblo debe decidir hacer eso. Energía, por ejemplo, yo he visto en Europa, yo he visto en Estados Unidos, ellos aplican energía fotovoltaica, energías de combustible, o sea, tienen muchos canales de energía y nosotros deberíamos aplicar lo mismo. En la selva no debe haber combustible para crear energía, debe ser energía fotovoltaica, toda la Amazonía existente, lo cual significa crear conciencia tanto a los empresarios y a las autoridades gobernantes. Último, me parece que lo que falta es como lo que decía el Fander, cómo debemos, o sea, yo invito, o sea, es lo que siempre digo, cómo deberíamos sentar todos juntos en la misma mesa con autoridades, con profesores, con empresarios, con indígenas y otros sectores sociales. Debemos sentar para construir, o sea, el plan bioregional que vamos a lanzar, las autoridades tienen que entender y tienen que aceptar, pero para aceptar tienen que conocer. Ya ahí pues la estrategia de comunicación, la estrategia de la sociedad, el ser humano de la ciudad, tiene que ser solidario, tiene que ser parte de esta iniciativa que estamos lanzando los amazónicos de Perú y Ecuador, y como país, como Ecuador, con orgullo, como país, Perú, con orgullo, este ejemplar tenemos que lanzar todos juntos. Eso sería mi llamado, el éxito sería eso. Pero ahí viene un gran problema. Yo tuve una gran oportunidad de reunirme en Quito con los empresarios. Decían, y no hemos hecho más encuentros de esto, decían, podemos sentar en la misma mesa, pero si no nos conocemos, ¿cómo nos vamos a confiar? Pues eso es el gran problema que tenemos. Podemos sentar entre autoridades, entre empresarios, entre líderes, entre ONGs, entre indígenas, no sé quiénes más, mujeres, hombres, niños, pero si no nos conocemos, por lo más mejor propuesta que sea, se va a rechazar. Por eso estamos buscando incidencia en las autoridades del turno, incidencia en todos los medios de comunicación, incidencia en la sociedad. Ya, entonces, esto sería la estrategia para avanzar, porque repito, esta iniciativa de Cuenca Sagrada se ha pensado en el ser humano. Para nosotros, la Amazonía ya no es pulmón, lo que muchos científicos decían, es el corazón del mundo, es el rol tan importante que hace, lo cual es hora de que todos podamos cuidar. No esperar que los indígenas hagan rechazo y que estén peleando. No, entre todos deberíamos cuidar esta selva, aunque nos queda, por suerte que lo tenemos. Y gracias a eso, aunque tenemos lluvia exagerada, pero lo tenemos. Aire puro lo tenemos para el continente. Entonces, para nosotros, yo una vez escuché discurso de un gobernador en Nueva York, no, sí, o en California, San Francisco de California. Decía que todo ese estado va a ser energía limpia, todo limpia, fuera combustible. Pero yo les pregunté, ustedes pueden hacer mejor tecnología del mundo, energía limpia, pero desde aquí, de los socios de ustedes, empresarios, atacan la Amazonía, pues de nada les va a servir, porque ese problema que tenemos en la Amazonía les va a afectar a ustedes. La Amazonía en nuestro planeta Tierra es como cuerpo humano. No es que solo corazón vale, todos los órganos sirven y funcionan. Así es nuestro planeta Tierra. Así es que es mi reflexión, la última palabra, y gracias por esta invitación y gracias por escucharme, pues invitar a todos, a todas mujeres que realmente son conscientes,
que vayamos impulsando esta actividad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Domingo, y te agradecemos en particular porque sabemos que estás con una situación complicada con estos temas de coronavirus y que te ha tocado no solo experimentarlo tú mismo, sino que también estás en cuidado. Así que te agradecemos por el tiempo que has dedicado a este espacio. Estoy segura que todo esto que nos compartes ha permeado en los corazones y en las mentes de quienes estamos en esta sesión. Y bueno, pues solo agradecerte muchísimo por esas palabras, por esa pasión con la que hacen las cosas y por esta visión que han estado construyendo para compartirla con el mundo. Es muy, muy importante. Así que de verdad, muchísimas gracias por esto. Y bueno, justamente ya pasando hacia la parte final, pues me gustaría también que Belén nos pueda contar. Ya Domingo nos hablaba de los retos, ¿no? De los retos que trae consigo este camino, no es algo sencillo, pero pues, ¿cuáles son esas oportunidades? Digamos en términos del impulso, de lo que viene, ¿cuáles son esas oportunidades que tenemos para echar a andar esto? Hablabas hace un momento de la necesidad de poder contar con financiamiento, ¿no? Con algunas otras herramientas, pero ¿qué más? ¿Qué más crees que son las áreas de oportunidad que tenemos? Y también aquí hay una pregunta que hacía Lori, si puedes hacer un poco hablar de la importancia del concepto de bioregión y por qué es importante en el contexto de lo que normalmente tradicionalmente conocemos como territorio. ¿Por qué hablar de bioregión es más poderoso o también, digamos, denota más en términos del valor de lo que ya nos decía Fander, que caracterizar esto implica darle valor en otro sentido? Entonces, cuéntanos, ¿cuáles son las oportunidades para impulsar esto? Y bueno, si puedes hablar un poquito también de esta visión de cómo podemos mejorar en cuanto a temas de conciencia ambiental. Muchísimas gracias, Belén. Claro, Larry, ¿qué tal? Uno de los valores, ¿no es cierto?, que le estamos dando a esta iniciativa cuenta con este principio bioregional que suma algunos elementos claves cuando hablamos de nuevas maneras de planificar, nuevas maneras de organizarnos como sociedad. Y en el tema bioregional se habla mucho sobre el tema de la escala, sobre el tema de la economía, sobre el tema de la política, sobre el tema de la sociedad, con nuevas definiciones, por decirlo así, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la escala, también podríamos hablar sobre el enfoque ecosistémico, la conectividad ecológica que existe en este caso en la Amazonía, y no solamente en la Amazonía, las cuencas sagradas incluyen los pliegues amazónicos, los Andes. Entonces, como todos sabemos, cada vez hay mucha mayor comprensión sobre la conectividad entre el Gran Gaia, que es el planeta, pero en este caso la escala de las cuencas sagradas es muy importante porque comprende los Andes y la Amazonía. Y este enfoque ecológico nos permite considerar dos temas muy importantes: en por qué ciertos lugares deben mantener su conectividad para que haya la capacidad de las especies para seguir generando vida y sus ciclos vitales. Entonces, la conectividad por temas de biodiversidad es muy importante, y también vemos que hay fragmentación entre ya espacios como son los Andes y la Amazonía. Entonces, necesitamos enfocarnos a nivel de escala en lugares en donde debemos, porque sí, o parar la deforestación o hacer restauración de estos bosques para que haya esta continuidad. La otra cosa sobre escalas es que al hablar de cuencas sagradas también estamos hablando de las cuencas hídricas, y necesitamos tener enfoques metodológicos para hablar sobre la escala de en dónde empieza un lugar y en dónde termina la cuenca hídrica del Amazonas. Entonces, cuando hablamos con los enfoques de cuenca, es muy importante tomar en cuenta si lo hacemos a nivel horizontal, a nivel vertical, y hay unas varias, digamos, tendencias de cómo definir luego proyectos en base a esta orientación en torno al tema hidrológico, de cómo funciona una cuenca. Y esto pasa en todo el mundo donde hay agua, entonces necesitamos definir a nivel de escalas cuál es la mejor opción para trabajar. Bioregional también incluye el tema de la economía, una economía que, para simplificarlo, es una economía que no es destructiva, sino es una economía que promueve vida, una economía para la vida,
una economía que puede en primer momento en estos próximos 10, 15 años convertirse en transiciones. Tampoco podemos salir de un sistema para entrar en uno de un día al otro, pero esta economía que habla sobre una transición enfocada en la restauración de ecosistemas, restauración principalmente dedicados a los sistemas hídricos, a los sistemas forestales, a los sistemas agrícolas, a los sistemas que nos están alimentando y dando vida, ¿no es cierto? Esto genera además economías locales muy poderosas y incluye, además, activa la participación ciudadana, principalmente de jóvenes que puedan activarse en este sentido de la economía para la restauración. El bioregional también se refiere a la política, ¿no? Cómo empoderar más a las comunidades locales, a los ciudadanos y comenzar a descentralizar las instituciones y a combatir el tema de las estructuras de poder y de control y de corrupción por un sistema en donde hay más procesos de participación, procesos ciudadanos. En este caso, la voz indígena de la Amazonía está tomando mucha fuerza, mucho, digamos, poder en el buen sentido de la palabra, en donde se responde a estas necesidades de nuevos procesos participativos para responder a estas dinámicas sociales y enfrentar con mayor fuerza el tema de la transición. Y a nivel de sociedad, lo que propone el plan bioregional es, en palabras simples, saber compartir y saber llevarse bien y no tratar a otras personas como basura, que es lo que normalmente está acostumbrado en este momento la sociedad a hacer, ¿no? O sea, al migrante, al pobre, al desahuciado, pues lo dejamos afuera porque nosotros en nuestro cubito cuadrado estamos bien y no necesitamos enfocarnos en estas personas. Entonces, lo que propone un enfoque bioregional es trabajar un mejoramiento de la vida entre los humanos y poder lograr sociedades más justas, más plenas, en donde todos nos preocupamos por el florecimiento de los otros como si fuera por nosotros mismos. Entonces, bioregional es para mí una de las opciones de apuestas que tenemos para preparar el camino de los próximos 10 años que nos trae muchos desafíos. Entonces, empezando por cómo vemos el tema bioregional, yo pienso que es una gran oportunidad para arrancar y escalar con las cuencas sagradas. Si bien hablamos de financiamiento internacional, de la capacidad de los estados por atender y tener voluntad política para realmente comprometerse a cuidar esta bioregión, necesitamos tocar los corazones y las cabezas de los más jóvenes y los más niños para poder sumar esfuerzos con ellos y con una conectividad a nivel, digamos, de tecnologías que permita a las personas que están en lugares los más remotos, como la gente de la Amazonía, poder estar conectados y a través de estas conexiones generar mayor gobernanza, por ejemplo, los cibergobiernos, cibersalud, cibereducación. La Amazonía es una fuente de biodiversidad única, de una inteligencia única por los miles de años que ha podido mantenerse, incluso cuando fue la última glaciación, la Amazonía no se quedó congelada, no se inundó, y digamos, esta sopa de células imaginarias se mantienen ahí, y los pueblos amazónicos al día de hoy tienen toda esta capacidad y esta inteligencia para poder conectar su sabiduría hacia afuera para el bienestar de todos. Entonces, creo que hay muchas cosas en cuanto a la parte más no visible que podemos ver en cuencas sagradas, que lo estamos experimentando, viviendo y creando. Y creo que esta es la parte más interesante de todo, crear en colaboración algo que nunca pensamos que era posible, que es conservar la Amazonía a perpetuidad. Maravilloso, muchísimas gracias, Belén. Y bueno, pues ya llegamos a este fin, pero no quiero dejar de darle a Fander y a Domingo la palabra, un par de minutos, alguna reflexión sobre esto que es posible y sobre algunas áreas que ellos consideren que mujeres y hombres que son parte de este curso pueden impulsar. Fander, un par de minutos, una reflexión final que quisieras compartir y quizá, no sé, una manera de invitación que las personas aquí puedan seguir trabajando, y también preguntan si puedes compartir algunas lecturas interesantes de las que has estado mencionando. Sería fabuloso para las participantes. Así que una reflexión, un par de minutos, ¿qué podemos hacer? Sobre
lo primero que mencionas, con todo gusto, Sandra, voy a preparar una bibliografía así como esencial, digamos, para enviarte a ti vía correo electrónico y así tú les puedes compartir a todos los participantes del curso que hoy hemos tenido el gusto, digamos, de compartir algunas ideas. Sobre lo segundo, para ir cerrando, yo diría que el gran compromiso que hay alrededor de la conservación es la participación activa de todos quienes estamos inmersos, digamos, en un proceso de contribución, de apoyo, digamos, para lograr finalmente un mundo mejor. Yo creo que si algo nos ha enseñado esta pandemia del coronavirus, es que las visiones centradas en el egoísmo, en la separación, en esos discursos absolutamente rompedores y no cohesionadores y no altruistas, no tienen sentido en términos de humanidad. Y eso nos lleva nuevamente a las prácticas de egoísmo del capitalismo, que es por donde yo empecé. Es decir, el capitalismo es un sistema que se basa fundamentalmente en la acumulación desmedida, en la ganancia per se, y como tal, digamos, impele a través del crecimiento económico y busca a través de su métrica, de su propia medición, pretender que el logro está asociado con que mientras más tengamos, estamos mejor. Mientras más poseemos, estamos mejor. Mientras más ganancia tenemos, estamos mejor, que es lo que también alguien comentaba en el chat. Y no es así, digamos, yo creo que hay que desprendernos de esta idea que nos ha metido en la cabeza el capitalismo y sus distintas derivaciones, ¿no es cierto? El crecimiento económico, el desarrollismo per se, y tratar de construir entre todos algo diferente. Esto se puede llamar buen vivir, se puede llamar vida plena, se puede llamar economía para la vida, economía para la prosperidad de quienes están inmersos en estos circuitos sociales y económicos. Se le puede llamar de diferentes maneras, pero en esencia es la búsqueda de una cohesión, digamos, alrededor de algo que en la cual nos hemos asentado esta superacumulación y siguiendo este razonamiento de John Bellamy Foster, es alguien y algo sobre el cual hemos generado fracturas, rupturas. Hemos roto nuestra relación con la naturaleza. Esta es la esencia del problema. Domingo y Belén hicieron hincapié en esto. Si volvemos a la coyuntura, el coronavirus es justamente la expresión de un conjunto de enfermedades zoonóticas, es decir, esta fragmentación que hemos hecho entre los humanos y el mundo natural, que se está expresando en este momento en una pandemia, pero va a seguirse expresando en más momentos mucho más complicados para la humanidad. El cambio climático es uno de ellos. El cambio climático nos lleva a una especie de abismo y de precipicio sobre el cual parecería que no tenemos contención y por lo tanto tenemos que reencontrarnos. Yo creo que el espacio de Cuencas Sagradas es una invitación a construir un proyecto en común, es una invitación a pensar desde distintas perspectivas y eso a mí en lo particular me encanta. Me encanta escuchar a Domingo y su forma de presentar el tema, pero también a Belén y a mucha gente que está inmersa en esta iniciativa desde el pensamiento, desde la acción, desde la transdisciplinaridad, porque finalmente eso es la búsqueda de estos encuentros y lugares en común. Y mucho gusto, Sandra, y espero que el curso siga marchando tan bien como parece. Muchísimas gracias, Fander. La verdad es que es un lujo tenerte. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por compartir con nosotras y con nosotros tu visión, tus ideas y te agradeceremos mucho esto que nos compartas. Estoy segura que tú también tendrás mucho material que será de muchísima utilidad para las participantes después de tantos años de ser pues un actor clave en estos temas. Te agradecemos de verdad por este tiempo y bueno, me gustaría darle estos 2 minutos para que Domingo pueda compartirnos una última idea sobre la importancia de esta participación. Digamos, ya nos has invitado mucho a participar de esto, pero si tienes alguna idea que quieras compartir con las participantes para que se sumen a este ejercicio y para que pues de manera constructiva y colectiva podamos seguir impulsando. Domingo, bueno, perdóname, está lloviendo todavía. Yo creo que en 2 minutos, uno,
estoy muy feliz, muy contento, porque esta iniciativa al comienzo era por donde camino. Era tan crítico. Muchos empresarios, me recuerdo que hasta mis hermanos indígenas siempre, Domingo, ¿cómo? Y agradecer al equipo técnico, está ahí en la cabeza, Bill, Atosa, Belén, quienes me han acompañado en las buenas, en las malas. Y estoy feliz porque tenemos un equipo que están conscientes, saben por qué estamos y siendo sin ser indígena, se han enmarcado para trazar este nuevo camino. Entonces, como siempre digo, invitar a más personas para este trabajo que realmente yo he dicho, si esto logramos crear conciencia, porque es simplemente, yo digo, es simplemente crear conciencia, lo que decía Belén, la transición para, si yo digo, si nosotros levantáramos todo pueblo indígena, siendo malo, porque toda la regalía petrolera ni en pandemia ha servido, ya no ha servido de nada. Y la maldita ser humano ambicioso han dedicado a la corrupción. Ustedes saben esto. Entonces, si fuéramos malos, dijéramos ya mañana quemar todo ese combustible que está en la Amazonía. Eso sería el peor desastre. Nos castigaríamos nosotros mismos entre hermanos. Y hemos dicho, hay que hacer transición poco a poco. Es como decir con la palabra, decía, hacer un barco de Noé. Ya prepararnos, porque en Ecuador los científicos máximo 15 años ya no habrá petróleo. Entonces el punto es, no es que los indígenas estamos locos para plantear esta iniciativa para contrarrestar al gobierno, no. Es para prepararnos los seres humanos del mundo para que podamos tener ese buen vivir de todos los seres humanos. Entonces, aquí invitar como siempre a mujeres inteligentes, a jóvenes, a profesionales que vayan sumando. Sí, claro, hay personas que nos apoyan para que contratemos especialistas, porque en la ciudad todo es con dinero y requeremos y dependemos. Hasta quien les habla, aún seguimos usando dinero en la ciudad. Pero en la selva, cuando llega a mi casa, podemos comer, compartir gratis. ¿Por qué? Porque allá es gratis. Pero esta transición toca llevar poco a poco. Por eso invitar al mundo profesional, a la juventud, a las mujeres, para que vayan sumando, porque el trabajo es fuerte. Socializar esta iniciativa, este programa, es duro. Hemos chocado, yo al menos he tenido gran debate, diría, con un empresario, pero hemos sido después mejores amigos. Entonces, eso es crear conciencia, eso es seguir sumando, eso es ser partícipe, eso es dar oportunidad a la gente. Entonces, yo incluso he dicho, ni los empresarios son culpables. ¿Por qué? Porque el sistema el que inventó este sistema a lo mejor ni existe, ya murió. El resto de los humanos estamos pagando por este sistema. Entonces, no estamos para contrarrestar a nadie, más bien es para que todos podamos crear este nuevo camino. Entonces, esto es la oportunidad y por eso, una vez más, agradeciendo a Sandra y también agradeciendo a todos que me han escuchado, invitarles para que sumen, vayamos juntos, vayamos haciendo una linda historia para la nueva generación. Muchas gracias y les agradezco una vez más. Muchísimas Pagracho, gracias. Maquete. Maquete, Domingo, muchísimas gracias.
Es un gusto y me encanta esto de ir tejiendo una linda historia. Creo que esa es la razón por la que estamos aquí. Yo soy feliz. Belén me invitó a ser comisionada internacional de cuencas sagradas y por eso queríamos mucho hacer este curso para que cada vez más mujeres, más hombres se sumen a esto, que es un llamado profundo de la naturaleza y es un llamado al que debemos construir y transitar colectivamente. Así que muchísimas gracias. Domingo, es un verdadero gusto tenerte, agradecerte por tu tiempo, por tu trabajo y sobre todo pues por poder estar en este momento, aún en tiempos difíciles. Y bueno, no quiero dejar de darle un par de minutos a Belén para que pueda darnos una ultimísima reflexión y entonces ya poder cerrar y agradeciéndoles, por supuesto, a todas y todos que nos acompañan. Belén, un par de minutos de cierre de sesión. Estás con tu micrófono cerrado. Bueno, contarles como tal vez una anécdota personal. Cuando estábamos con Sandra en la Amazonía el año pasado, en medio del bosque nadando en el río Capaguari, como 2000 días más, surge esta intención de crear este espacio para todas ustedes. Y entonces, con esto lo que quiero decir es que las cosas surgen de estos lugares, de estas experiencias, de estos sentidos muy finos que nos afinan el pensamiento, el ser. Y Fander y Domingo y Sandra han sido como muy claves para este proceso en este año. Entonces, donde quiera que ustedes estén, independientemente de si son estudiantes, profesores, periodistas, artistas, mujeres de sanación, tengan en cuenta de que hoy es el día para armar el resto de sus vidas con ideas creativas. Entonces, si necesitan apoyo también de nuestro grupo impulsor para cuestiones que sean importantes para usted, no dejen de comentarnos y veremos pues cómo podemos mandar estas ideas y estas formas de ver las cosas. Así que muchísimas gracias a todos por esta sesión y muy emocionada de que continuemos con este espacio. Y quería decirles algo, como para que terminen su sesión hoy, antes de que se presenten, ojalá que todos puedan hacer un ejercicio pequeño hoy que se llama If You Really Knew Me. Si tú realmente me conocieras, ¿qué soy yo? En un papelito. Y lo pueden hacer más tarde, entonces, pero es algo que les va a llevar a otros lugares y a sentir otras cosas. Entonces, si tú realmente me conocieras, sabrías que hoy de mañana fui a correr y escuché a Fito Páez y estaba muy feliz, por ejemplo. Gracias, Helen. Y bueno, que también decirle a Domingo que parte de la iniciativa esta de Defensoras, pues es tratar en la medida de las posibilidades, poder también llevar a guerreras que conozcan más de la cultura, que conozcan a los achuar, que conozcan a más comunidades y poder también fortalecer este lazo, ¿no? Este lazo de trabajo común. Y entonces es un gusto enorme, pues tener este primer acercamiento. Así que, Fander, Domingo, Belén, muchísimas gracias por su tiempo, por estas reflexiones, por esta inspiración, por darnos elementos para saber que sí hay una posibilidad, sí hay un mundo posible alternativo, sí hay una manera en que podemos hacer las cosas de manera diferente y eso es lo que nos motiva todos los días. Así que les agradezco profundamente por su tiempo, por supuesto por su trabajo y por todo lo que hacen para proteger a la Amazonía, pero sobre todo para pensar en un mundo mejor. Y bueno, la última cosa que pasa en esta sesión es que algunas participantes se presentan. Ahorita solo tengo a Catherine que se pueda presentar y con eso cerraríamos. Así que, Catherine, déjame, te busco aquí para que puedas decirnos, la idea es que nos puedas decir qué es lo que te da esperanza. Y con eso, perdón la interrupción, sí. un gusto y suerte y cualquier cosa a las órdenes. Hasta luego. Muchísimas gracias, Fander, Domingo, les agradezco muchísimo por su tiempo, que estén muy bien, un gusto tenerles y hasta la próxima a Fander y a Domingo que nos han dado muchísimo de su tiempo para tener esta sesión. Domingo, muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, entonces, Catherine, cuéntanos, ¿qué es lo que te da esperanza? Muy buenos días con todos y todas. Muchas gracias
primero quería agradecerles por el evento, por todo el esfuerzo. Mi nombre es Catherine Paucar, soy del pueblo indígena quechua del sur de Perú, soy activista y abogada, y creo que en una situación de normalidad hemos visto como el sector, una posición muy clara del sector extractivo sobre impulsar sus formas de impulsar y promover la autorización de proyectos que se dedican a la extracción de recursos naturales. Y creo que ahora en este momento estamos en un contexto sumamente complejo, súper difícil. Estamos pasando por un momento muy duro porque nuestros hermanos y hermanas se encuentran en una situación súper complicada. Principalmente los hermanos y hermanas de la Amazonía. Creo que también pasa por la respuesta del Estado, que no ha sido una respuesta de los estados, ¿no? Que no han tenido respuestas adecuadas, no han respondido de manera adecuada en el momento. Como ya lo he dicho Domingo, ha habido situaciones de corrupción, ¿no? Y otras situaciones. Y también hemos podido percibir la posición de las empresas, ¿no? Que han tenido una posición muy de promover la reactivación de sus actividades en territorio indígena sin tomar en cuenta que el virus, existe una acelerada propagación del virus, ¿no? Y creo que eso es como creo que en este momento estamos en esa situación, ¿no? ¿Y qué es lo que me da esperanza? Yo creo que me da esperanza que muy a pesar de esta situación tan compleja en la que nos encontramos, los pueblos indígenas se están articulando, están buscando estrategias, están realizando coordinaciones para dar a conocer su situación, ¿no? Principalmente en la Amazonía. Y creo que es un momento más de articulación y de apoyo entre todos y todas, y eso es lo que me da esperanza, porque a pesar de esta situación súper complicada que estamos pasando, existe la intención de poder articularnos y darnos soporte y apoyo, ¿no? Eso. Y nada, muchas gracias por el evento y por todo el esfuerzo. Muchísimas gracias, Catherine. Muchísimas gracias a todas las participantes. Y bueno, nuevamente gracias, Domingo, Belén. Nos escuchamos en 15 días y que tengan un extraordinario fin de semana. Y pues sobre todo mantengamos esta visión positiva porque estoy segura que esta visión es la que nos va a llevar a construir ese espacio, ese sueño del que habla Domingo, que nos va a llevar hacia esto que queremos, ¿no? Que esta visión. Así que, defensoras, muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí y nos escuchamos. Muchas gracias, muchas gracias. Un beso, Domingo, un beso, Belén, besos a todas y todos, cuídense mucho, descansen, nos escuchamos pronto. Gracias por todo, cuídense mucho.